Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera tutoría. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a iniciar con la pregunta del millón, jóvenes. Ya saben cuál es esta pregunta, ¿verdad? Me gustaría saber quiénes han leído el material. Veamos, me gustaría escuchar si han leído el material y de igual manera, pues si pueden regalarnos el aporte de lo que ustedes han comprendido en cuanto a la temática. Hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan? Yo, para ser sincero, licenciada, sí no he podido leerlo. Solo los videos y lo que estaba en los artículos de ley. Solo Ok, eso. Juan, ¿qué ha comprendido en cuanto al video? Con los derechos humanos de que han sido históricos, o sea, vienen desde una gran línea de tiempo y que han venido evolucionando hasta llegar a ser 30 derechos humanos en los que actualmente se tienen que respetar en todas las naciones. Ok, ¿qué más? ¿Algún aporte extra? Veamos los demás. ¿Han visto o han leído los videos y la información que aparece en plataforma? Veamos. Bueno, hay que echar un vistazo a los antecedentes de los derechos humanos. Originalmente las personas tenían derechos solo cuando pertenecían a un grupo, como una familia o una clase social. Entonces estamos hablando desde que en el año 539 a.C., Sirio el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía el derecho a escoger su propia religión. En el cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con esas proclamaciones inscritas, se consideraba la primera declaración de los derechos humanos a lo largo de la historia. La idea de los derechos humanos jóvenes se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron la Carta Magna, que se da en el año 1215, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. También en 1628 se da la petición de los derechos, que establecieron los derechos de las personas. En 1776 se habla de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Esto no está en el material, jóvenes, pero es para hacer un poquito de remembranza de la historia que tienen los derechos y cómo la inclusión social ha tenido hincapié en todo eso. En 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero fue en 1948 que se da la proclamación, o mejor dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Entonces, vemos que las Naciones Unidas, lo que conocemos como la ONU, nació en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. El propósito de establecer la ONU es traer paz a todas las naciones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se generó un comité de personas encabezado por Eleanor Roosevelt, que fue la esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien escribió un documento especial donde declara los derechos que todo el mundo entero debe tener. Entonces se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hoy en día. Son un aproximado de 192 estados
que pertenecen a la ONU, todos han firmado los acuerdos de Declaración Universal de los Derechos, pero existen algunos países que aún no los han ratificado. Ok. Y es así como damos inicio a nuestra tutoría de este día, con un pequeño preámbulo para retomar lo que el material no se menciona sobre los artículos del marco legal, y acá aparece. Me decía Juan Manuel de que usted ya había leído con respecto a estos elementos. ¿Qué me puede decir en cuanto a los artículos que aparecen en plataforma? Bueno, no sé si se acuerda que yo le había preguntado sobre cuáles eran los estados parte que no formaban o que no habían ratificado esos derechos. Claro. También lo volví a leer y miraba que allí se le decía sobre la injerencia familiar cuando no tuviera por decirlo así, un perseguimiento político o legal. O sea, no se le debería negar eso al niño. Correcto, no se debe negar. También lo que alcancé a leer de los otros materiales fue sobre la equidad de la educación, que todos merecen la misma educación y no ser discriminados por cualquier aspecto, ya sea raza, sexo, ¿cómo se dice?, religión o etnia. Correcto. Como sabemos, bueno, la pregunta que usted me hacía la vez anterior era sobre los estados partes. Entonces yo le respondía de que son aquellos países que de alguna manera pues han ratificado la Convención de 1972. Cuando hablamos de estado nos estamos refiriendo a los gobiernos que actualmente nosotros tenemos, que deben de velar y garantizar que se nos den esos derechos. Lastimosamente, pues hacíamos la mención que no se cumplen a un 100%, porque de alguna manera pues se nos están violentando algunos derechos y no que se dé explícitamente por el gobierno, ¿verdad? Pero de alguna manera se ha violentado parte de los derechos que nosotros tenemos. Podemos ver que en el referente del marco legal, esto lo voy a explicar porque creo que algunos de los compañeros que están acá no estuvieron en la tutoría anterior, la de repaso. El material nos habla de los derechos de los niños y la niña y nos menciona el artículo 2, 6 y 8, donde habla que los estados partes respetarán los derechos enunciados en el presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción de alguna dependencia de la raza. Pero vemos que existen países que no han ratificado los derechos de los niños. Mencionábamos, por ejemplo, el país donde casan a las niñas de 2, 3, 4 años con adultos. Para nosotros, aquí en el país y en muchos países, eso es considerado como una pedofilia. Aquellas personas que sienten atracción o placer hacia un niño o una niña menor de edad o hacia una adolescente. Entonces vemos que se violentan esos derechos en esos lugares de Pakistán, Afganistán, todos los países pues deberían ratificar esa situación. También mencionaba un dato particular que siendo Estados Unidos la sede donde se encuentran las Naciones Unidas, no ha ratificado los derechos de los niños y las niñas. Entonces, llama la atención este hecho. También, pues, vemos en países como África que se encuentran este tipo de problemas, donde vemos los niños que los abandonan en las calles. Vemos niños muriendo de hambre. Existen personas que han adoptado, van a ese país, adoptan niños y vemos que les dan una mejor condición de vida. Entonces es importante tener esos derechos naturales e inmanentes. Los derechos humanos pues se desprenden de la esencia del ser humano en cuanto a no depender de las condiciones en las que puede ejercer la realidad.
Es muy importante esto. También hablar de derechos positivos. Una de las funciones primordiales del Estado es acordar los derechos naturales mediante leyes que se conviertan en contratos vinculantes para los poderes públicos. Entonces, todo ser humano debe tener las garantías que le permitan gozar de sus derechos. En el artículo 6, que aparece en plataforma, menciona: los estados partes reconocen que todo niño y niña tiene el derecho intrínseco a la vida. Todos, y no solo niños, también los adultos, todos tenemos derecho a la vida. Los estados partes deben garantizar la máxima medida posible por la supervivencia y el desarrollo del artículo. Cabe mencionar que algunos artículos tienen de alguna manera algunos vacíos. Por ejemplo, vamos a hablar, voy a tocar a grosso modo el tema en cuanto al aborto. Yo sé que es un tema bastante complejo, algunos están de acuerdo, otros están a favor, pero yo voy a tocar el tema en cuanto a los abortos no provocados, el aborto espontáneo. Pero ¿qué sucede? En nuestro país se ha condenado a mujeres que han tenido tipos de aborto espontáneos y se les acusa de que se han provocado o han inducido el aborto. Yo no voy a quitar que existen personas que sí lo hacen, pero existe una minoría en que no se provoca un aborto. Por ejemplo, casos mencionados como una mujer, no me acuerdo qué país, qué departamento era, pero ella mencionaba que había estado con malestares, fue al baño. Lastimosamente en las zonas rurales pues no cuentan con un inodoro, sino que son fosas sépticas. Lastimosamente la persona experimentó la sensación de ir al baño, y ¿qué fue lo que sucedió? Tuvo un aborto, pero ya había llamado a la policía, ya había llamado a la ambulancia para que la llegaran a traer porque estaba en proceso de parto. Pero ¿qué sucedió? La persona perdió el conocimiento al sangrarse y se le acusó de querer asesinar a su bebé. Pasó 4 o 6 meses, me parece, recluida, pero fue un movimiento feminista. No tengo nada contra los movimientos feministas, solo sé que hay algunas que exageran y otras realmente siguen velando por esos derechos. Entonces lograron que esta persona saliera libre, pero el Estado la estaba acusando literalmente. Yo no sé si han escuchado de esos casos o tienen alguna idea en cuanto a esta situación. Cabe mencionar que cuando una mujer tiene un bebé, cada una pasa un proceso psicológico diferente. Todas las mujeres al momento de dar a luz pasan procesos traumáticos y hay quienes tienen los umbrales de dolor muy diferentes. El umbral de dolor puede generar un tipo de amnesia temporal. El dolor es tan fuerte y el cerebro bloquea, se protege, es como el disco duro de una máquina. De repente la computadora está sobrecalentándose y tiene un parámetro para soportar ese ambiente, pero al empezar a sobrepasarse, ¿qué hace la máquina? Bloquea Windows y automáticamente apaga la máquina, tira pantallazo azul y empieza a dar una serie de situaciones o elementos que nos están diciendo que algo está pasando con nuestro CPU. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Manda alertas, manda mensajes y está diciendo algo les está pasando, algo está sucediendo. Entonces bloquea. Entonces, este caso no solo suele pasar con algunas mujeres acá en el país. Existen casos donde, pues sí, mujeres han abortado y pues se conocen como abortos de cuello blanco porque van a una clínica, las atienden como si nada. Pero eso se da en la clase alta, pero las personas que somos de la clase baja o la clase media no tenemos este tipo de condiciones. Vamos a hospitales nacionales y lo primero que hacen es señalarnos. No se provocó el aborto, no se lo provocó, usted lo hizo, y empiezan, ¿verdad? Y empiezan a cuestionarle a la persona. Entonces, de alguna manera, el Estado pues está velando por el derecho a la vida. Lastimosamente no se da de la manera más adecuada, pero sin embargo de alguna forma se está tratando de garantizar ese derecho.
¿Algún comentario, jóvenes, en cuanto a esta temática? Yo, licenciada, no sé si se acuerda usted del caso de que había aquí en El Salvador de una mujer, la cual si ella tenía el bebé, ella perdía la vida y no se garantizaba que el bebé viviera después. Y si ella decidía abortar el bebé, ella podía salvar su vida, que fue una problemática política hasta cierto punto. Sí, me recuerdo de ese caso. Muy sonado, por cierto. Y miren, cuando la vida se pone en riesgo, hay que tomar medidas, pero lastimosamente acá se ve como aborto, o sea, una persona que está asesinando a un bebé. Yo creo en la concepción, yo sé que desde el momento que se concibe un bebé, se tienen relaciones y queda embarazada, ya es vida dentro de uno. Desde el momento en que empezaron a formarse los cromosomas y empezaron a dividirse y empezó a aparecer todo el proceso, ya es una vida en nuestro cuerpo. Pero hay quienes dicen, no, pues no ha nacido, no está formado. Y empiezan a especular una serie de situaciones y por eso es que se encuentran los diferentes conflictos en cuanto a normalizar la legalización del aborto o no. Yo estoy de acuerdo en estos casos que si la vida de la persona corre riesgo, pues debería aplicarse el aborto. También estoy de acuerdo en que cuando una persona ha sido víctima de abuso sexual, puede aplicar al aborto, pero es decisión propia de la persona si lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Quién quita que ese producto de esa violación sea una eminencia en literatura, en política, un presidente, en otras áreas un arquitecto, un artista, un cantante, pero va a variar de las diferentes personas? Pero estoy en contra del aborto porque se me olvidó la pastilla por un momento de calentura y se me pasó, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esas situaciones, yo no estoy a favor del aborto, porque entonces díganme ustedes, si se aprueba el aborto, ¿cuántas señoritas vemos hoy en día, cuánto adolescente anda arrebatado con las hormonas despiertas? ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Sale embarazada? Ah, bueno, voy a la clínica y aborto. No hay problema, ¿verdad? Resuelvo fácil y tranquila. Entonces no se trata de eso, o sea, las leyes son normas que van regulando el comportamiento de la sociedad. También en el artículo 8 nos habla, los estados partes se comprometen a respetar el derecho de la niña y el niño a preservar su identidad, la nacionalidad y las relaciones familiares en conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Eso lo hablábamos también en la parte anterior, sobre en cuanto a las injerencias ilícitas, o sea, el Estado va a tomar control de un niño en cuanto éste no tenga alguien que en verdad vele por sus derechos. Hace un tiempo me decía una persona, mire, licenciada, usted que tiene contactos en el ISNE y en el CONA, ayúdeme a meter a este muchachito porque ya no lo aguanto. Entonces, miren, el problema no se le puede pasar al Estado, porque si nosotros como padres no logramos controlar a nuestros hijos, díganme ustedes qué va a hacer el Estado para controlarlos. No le podemos delegar una responsabilidad que nos compete a nosotros como padres. No se puede, porque entonces, mire qué genial sería. Todo mundo, no logro con este niño, que se lo voy a dar para que lo corrija el presidente, ¿verdad? Entonces no podemos dejar que otras personas se involucren en cuanto a las competencias que nosotros tenemos como padres. Cuando existe algún deficiente en cuanto al cuidado de los pequeños, es de valorar, y el Estado hace un estudio social, un estudio socioeconómico para verificar que el niño o la niña tenga las condiciones necesarias para poder subsistir. Pero ¿qué sucede? Hay veces son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, son las que se encuentran más pendientes de los chiquitos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en cuanto
a la parte de las injerencias ilícitas. El Estado no puede arrebatar a un niño solo porque la mamá no lo logró educar. Es muy diferente. Cuando no existe alguien que vele por los derechos reales de este niño, entonces sí, el Estado toma parte, porque no hay un familiar en primero o en segundo grado que pueda hacerse cargo del menor. En el artículo 30, los estados que existían, minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena de derechos que le corresponden en común con los demás miembros de su grupo. Esto también lo mencionábamos en la clase de tutoría, que miren, muchas veces se nos discrimina y nos dicen, es que vos sos indio, pero no es que sea indio por la palabra en sí, sino muchas veces nos dicen que somos indios por diferentes situaciones que se nos van dando en cuanto a algún tipo de pronunciación. Muchas veces se estigmatiza, fíjense, cuando una persona habla de manera diferente. Por ejemplo, hay gente que le hace burla a las personas que vienen del campo por las pronunciaciones que cada uno pueda tener. Y saben que eso es se le está violentando un derecho a las personas así, porque se les está transculturizando. Al momento de que dejan de hablar, por ejemplo, muchas personas de San Miguel hablan con la J, pronuncian de manera diferente las palabras como nosotros lo hacemos. Entonces, para algunos muchas veces lo toman a chiste, lo toman a broma, pero de alguna manera estamos afectando a las personas cuando les hacemos burla por la forma en que ellos están pronunciando estas palabras. Entonces, es de tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado en cuanto a este tipo de situaciones. Ok, vamos a avanzar. Ahora bien, la diversidad educativa, un potencial desconocido. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un potencial desconocido en cuanto a la diversidad? ¿Qué se nos viene a la mente, jóvenes? ¿Jóvenes? Quizá como que no se tiene mucho conocimiento sobre el tema de la diversidad, pienso yo. Sí, tiene que ver con ello. ¿Quién más? Tal vez quizás buscar unas nuevas alternativas de cómo potenciar las capacidades de las personas y e incluirlas aún más en el proceso de la sociedad, porque realmente quizás no somos tan inclusivos en nuestra sociedad, ¿verdad? Claro, gracias Gerardo. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Señoritas. Bueno, cuando hablamos de la parte de la educación inclusiva, es un tema muy amplio. Esto debido a la diversidad de las secciones que giran en torno a su concepto, el cual cabe señalar, jóvenes, que es relativamente nuevo y que ha evolucionado desde a mediados del siglo XX, llegando hasta la fecha. Hablar de educación inclusiva necesariamente es señalar la existencia de un problema de exclusión, en primer lugar social, que evoluciona y se ha permeado hacia distintas esferas, siendo una de los principales la educación. Al respecto, como respuesta al fenómeno de la exclusión social y educativa, distintas entidades, gobiernos, empresas, ya sean privadas o instituciones sin fines de lucro, y organismos internacionales han demostrado su preocupación a través de distintas iniciativas e intervenciones concretas, tales como cuerpos de leyes, políticas y programas. Pese a los esfuerzos, aún existen brechas considerables para superar este tema. Para tener una idea más completa, jóvenes, sobre la temática, la educación inclusiva desarrolla en diferentes artículos del Estado
El primer artículo tiene que ver con una vista al contexto salvadoreño sobre los desafíos y las expectativas de la búsqueda de la educación inclusiva. Es de ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. También hay que hacer mención como educar sin coeducación, generar mayores oportunidades educativas y laborales. Se debe de abordar la educación inclusiva desde un enfoque de género, donde se desarrolla el concepto de coeducación y su presencia en el sistema educativo salvadoreño, haciendo una revisión del acceso que tienen las niñas y las mujeres a la educación en nuestro país. Como objetivo fundamental, pues se pretende evidenciar la necesidad de cambios reales en la sociedad para garantizar que tanto hombres y mujeres posean o obtengan la oportunidad igual para acceder a la educación, también al mercado laboral. Como sabemos, es algo que se ha logrado con el tiempo. Ahora existen mujeres incluidas en la parte de la formación política. Vemos mujeres que han quedado como diputadas y van a ejercer ese derecho que han ganado. Miren qué bonito hasta dónde hemos llegado las mujeres, hasta dónde se ha logrado limitar de alguna manera esa brecha que no permitía que la mujer tuviera inclusión. Y es por eso importante mencionar cada uno de esos elementos. Entonces, hay que avanzar en cuanto a ello. Repensar la educación desde dónde. El objetivo que tiene esa temática es el reconocimiento de que algo no marcha bien en cuanto a educación y que deberíamos abordar nuevos enfoques que pongan un cambio efectivo no solo en el sistema escolar, sino que también la concepción de la educación. Y esos posibles cambios deben de ser iluminados por las aportaciones actuales de la ciencia y la tecnología. Sabemos que ahora todo es tecnología. Miren, cuántas escuelas, cuántos colegios privados han tenido que cerrar hoy debido a la pandemia y se han visto forzados, ¿verdad?, a mejorar la tecnología, entrar a un nuevo reto tecnológico. Cada tecnología tiene cada reto. Miren, la universidad no ha sido la excepción. Existen maestros que toda la vida trabajaron con acetatos, con la pizarra, con el dictado, pero ahora que tocó dar clases a través de las diferentes plataformas, llámese Moodle, llámese Classroom, Zoom, y así cada uno de ellos, hay una plataforma que se llama Chamilo. O sea, cada una de ellas ha venido de alguna manera transformando. Hay que adquirir cambios constantemente, pero es donde se nos dificulta y muchas veces nos quedamos atorados, que no sabemos cómo manejar los recursos. Entonces, uno de los derechos que cada uno de nosotros tiene como persona es el derecho a la educación. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente ahora? Miren, hace poco tengo entendido que el gobierno está entregando los paquetes de libros a los estudiantes para que se formen de manera gratuita. Ahora están mandando la computadora por cada estudiante. ¿Cuánto habíamos visto nosotros eso en historia? Y me van a decir, pero ¿cómo hemos quedado de endeudados? Pero miren, en cuanto a hacer valer los derechos, este es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación. Y los recursos se deben de agotar con tal de conseguir que los estudiantes adquieran el conocimiento. Nuestra sociedad necesita gente pensante, gente letrada, pero alguien me va a decir, pero mire, ¿de qué le sirve tener muchos títulos, mucho conocimiento, si es una persona que no sabe ni lo que quiere y para dónde va? Pero eso va a depender de la personalidad de cada uno de los seres humanos. O sea, cada uno de nosotros piensa de manera diferente y eso es respetable. Pero también es importante mencionar que no podemos etiquetar a todas las personas por A o B motivo, ¿verdad? Entonces, el gobierno actual está de alguna manera cortando esa brecha tecnológica que impedía que muchos alumnos siguieran con sus estudios.
El año pasado, ¿cuántos estudiantes tuvieron que haber retirado? Muchos estudiantes dejaron de lado sus estudios y tuvieron que trabajar. ¿Por qué? Se reunían para ir a la sede los fines de semana y recibir sus clases en un centro específico. Pero al cerrar los centros escolares, ¿qué pasó? Quienes no tenían acceso a la computadora y si tenían un teléfono, pero no tenían para meterle datos. Entonces, son diferentes aspectos que han venido de alguna manera afectando la educación, pero hoy en día, hoy a la fecha, se está buscando acortar esa brecha que limita los procesos formativos en cada uno de nosotros. La humanidad ha entrado en una nueva fase de su historia con la evolución cada vez más rápida en cuanto a la ciencia y tecnología, para que puedan beneficiarnos de manera más justa y sostenible. Es preciso comprender, jóvenes, y gestionar las oportunidades y los riesgos. En cuanto a esto, nos habla la UNESCO de la declaración de Incheon, nos habla en cuanto a que se debe de ir innovando, se deben de generar esos cambios necesarios para llevar a un desarrollo sostenible de aquí al año 2030. Entonces, es de afianzar esos accesos, tener esa inclusión y sobre todo la equidad para la calidad de los resultados en cuanto a los procesos de aprendizaje en todos los niveles que vamos teniendo, no solo en parvularia. Miren, es un reto para los maestros enseñar a los niños de kinder y parvularia. No es igual tener una computadora y estar a través de la computadora y poderme dirigir a tantos niños. Como sabemos, cuesta llamar la atención de ellos. Los niños usualmente mantienen su atención en un lapso de 5 a 10 minutos. Entonces, las maestras y los maestros deben de hacer milagros para abordar este tipo de población y no es nada fácil. Entonces vemos las dificultades que se van presentando. No sé si hay alguna duda o comentario hasta el momento, jóvenes. Licenciada, un comentario. Dígame. Con respecto a lo que usted acaba de decir de los niños de parvularia. Fíjese que yo tengo la oportunidad de compartir con ellos y como usted dice, es bien, pero bien difícil mantener la atención de los niños, puesto que ellos un momento están sentados y al momento pierden completamente lo que es la atención. Y es bien difícil porque en el caso de nosotros toca estar cantando, bailando de una forma para poderlos motivar y que ellos sientan el deseo de querer participar, porque de lo contrario ellos solo pasan preguntando, ¿y cuánto tiempo falta? Y ya vamos a terminar. Entonces es bien difícil, pero creo que tenemos el deseo de poder hacer lo mejor que podamos y para eso necesitamos pues seguirnos instruyendo para que cada vez que tengamos el contacto con ellos, tener la capacidad de poderlos, ¿cómo le diré? Que tengamos la capacidad de poder llamar la atención de ellos, que ellos estén dispuestos, atentos a escuchar las indicaciones que nosotros les vamos a dar. Solamente, licenciada. Gracias. Sí, yo sé que es bastante complejo. Fíjense que yo veo mi sobrino, él está en prepa. Con él hay un detalle muy particular y no me va a dejar mentir acá la compañera. Cuando existen niños sobreestimulados, van en un nivel avanzado con sus compañeros. Mi sobrino aprendió a leer el año pasado, pero los niños que están ahorita en preparatoria, les hacían una pregunta que quiénes sabían leer. Levantaron la mano solo 5 de 40. Entonces, para la maestra este es un nuevo reto, porque 5 niños está clara que se les van a aburrir cuando ella empiece a enseñarle a leer a los otros niños. Se les van a aburrir en el hecho de que ellos ya esto ya lo vieron
y ya no es nuevo, no es novedoso para ellos, entonces el foco de atención está obsoleto en ese momento. Entonces puede que sí ejecute la actividad porque es parte de su compromiso, pero no por eso el niño va a dar el potencial. Puede que los primeros días el niño es rapidito, ¿verdad? Responda, agarre los dictados y todo eso, pero ¿qué va a pasar con los niños que no tienen el mismo nivel para responder? Recordemos que cada uno tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje. Unos captan muy rápido y otros se quedan un poco lentos. Pero esa es parte de la individualidad de cada uno de ellos. ¿Qué debe hacer el maestro o la maestra? Buscar el apoyo de los padres para tratar de nivelar y que la mayoría de los niños no sepan un 100% leer, pero sea un 80%. Ese es un reto. Pero ¿qué pasa cuando los padres asumen negligencia? Se vuelven padres periféricos. Muchas veces dejan al niño con la abuela y la abuela se le dificulta la tecnología. Estamos hablando de adultos mayores que muchas veces no saben ni cómo encender la computadora o tienen miedo que les vaya a estallar. Entonces, es un reto realmente el poder estar enseñándole a los pequeñitos. Hay que cantar, hay que saltar. Entonces me decía una maestra, entonces tengo que volverme un payaso y no un maestro. No necesariamente se volver un payaso, pero debe de buscar aquellas estrategias que le permitan captar la atención de los estudiantes. En algunos casos, pues pueden desarrollar diferentes aulas. Lastimosamente, el hecho de no ir presencial dificulta el hecho de poder enseñarles a los niños, porque cuando estábamos en aulas presenciales, teníamos todos los recursos en el aula, para hacerles un dictado, para que reconozcan las letras. Y ahora, ¿qué sucede? Las maestras mandan los materiales. Algunos niños ni siquiera saben de qué materiales les están hablando. Y es ahí donde entra la importancia del rol que tienen los padres. Pero, de alguna manera, algunos padres por factor tiempo, por factor otras situaciones, no están presentes al momento de la educación de los hijos. Yo sé que me va a decir, pero que mire, mi licenciada, si yo no trabajo, no comen mis hijos. Y tiene toda la razón. Pero debemos de acompañar a nuestros hijos o sobrinos, hermanos, en ese proceso de formación. Yo sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Y pues mi respeto para las que están ejerciendo como maestras. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Vendrán mejores tiempos, ya verán. Algunos colegios han empezado la modalidad semipresencial. Yo considero que si se da este proceso semipresencial, es un doble trabajo, triple trabajo, por decirlo así, porque no todos los niños llegan a las escuelas. Miren, muchos padres dicen, no, se me va a contaminar, se me va a contagiar. Pero entra ahí la parte donde se llevan a los niños a otros lugares. Los andan sin mascarilla, sin protección, pero ir a la escuela es un terror, ¿verdad? Pero pues debemos de sopesar y valorar diferentes situaciones. En cuanto a los nuevos enfoques para abordar la diversidad, desde los avances científicos, miren, esto tiene que ver con el cambio de la currícula. La malla curricular debe ser flexible para adaptarse a este tipo de situaciones en las que estamos ahora trabajando. Los maestros deben de aprovechar la parte semipresencial para darles a los niños los recursos necesarios o lo que logren captar los niños para poder enriquecer ese proceso de aprendizaje. Lastimosamente, uno de los factores que estamos perdiendo es la parte socioafectiva con los niños. Me decía un niño, yo quiero tener amigos. O sea, interactúa con todos los niños en el aula, en la virtual, pero él dice, yo extraño tener amigos. A nosotros nos suele pasar, nosotros extrañamos ir a la universidad, encontrarnos con nuestros compañeros, irnos para la grama, tomarnos una horchata, comernos un pan, mataniño, qué sé yo, una tostada. Nosotros como adultos extrañamos eso. Ahora no se diga a los niños. Así que no se sorprendan el día que todos se presenten, que va a tener un caos completamente en ese salón, porque van a parecer periquitos, van a querer estar uno pegado al otro. Entonces son retos que se nos van presentando,
constantemente en el proceso de formación. E igual, ¿verdad? En cuanto a la vinculación científica, nuestra sociedad, los estereotipos, los diferentes cambios que se vienen dando. Eso va a permitir que evolucionen los enfoques sobre la relación ciencia y sociedad. Es importante también mencionar que los procesos para que se dé el conocimiento, en especial los procesos de innovación, deben de estudiarse a partir de la población con la que vamos a trabajar, los mecanismos que vamos a utilizar, cómo vamos a mejorar la parte del contexto y la metodología del trabajo empírico. O sea, son diferentes situaciones que debemos de mejorar. Recordemos que arte, ciencia y tecnología y la sociedad son un enfoque de aprendizaje y enseñanza. Entonces van favoreciendo los diferentes elementos. Entonces hay que hacer una retrospectiva en cuanto a los diferentes enfoques de aprendizaje y los cambios de paradigma, lo que se ha venido dando en diferentes estudios en cuanto a ciencia, tecnología y sociedad. Y es ahí donde aparecen las famosas TIC, las que nosotros estamos utilizando: el uso de la tecnología, la complejidad tecnocientífica, las realidades de la educación que cada uno de nosotros tenemos y percibimos de manera totalmente diferente. No sé si hay comentarios o hay dudas. ¿Jóvenes? Yo tengo un comentario, Liz. Ajá. Es cierto que se está perdiendo ¿cómo se llama? Lo socioafectivo con el niño, pero en el aula sí teníamos recursos para poder dar las clases, pero también depende de nosotros poder hacerlos sentir a ellos como que no hemos salido del aula, como que seguimos ahí. E incluso así virtualmente podemos ilustrar hasta de cierta manera o llevar aplicaciones hacia ellos, de forma como que se sienta como que ellos no han perdido nada todavía, que esto va a ser pasajero y que hasta cierto punto están aprendiendo algo nuevo. Sí, yo sé que lo podemos lograr. Lo que sucede es un reto para los que se están incorporando al proceso de aprendizaje. Todos los chiquitos que han ingresado el año pasado, este año, bueno, hay casos de personas que han sacado a los niños de estudiar por temor a ese tipo de situaciones o porque no tiene quien les esté orientando al momento de dar la clase. Me dice una conocida que ella tiene 4 niños, edad 6, 5 y 4 años, y hay un chiquito de años 6 meses. A ella se le dificulta estar atendiendo los 4 niños que le están demandando totalmente atención. Para ello tiene que tener 4 computadoras. ¿Cómo se va a dividir entre las 4 personas? Entonces es bastante complicado para la persona que está cuidando a los menores. Yo, como les digo, admiro a los que ejercen como docentes y que se sacan cada actividad de la manga de la camisa para sorprender y captar la atención de sus estudiantes. No es como un mago, ¿verdad? Pero se las ingenian de todas a todas para mantener ese sistema íntegro. Con los adolescentes no cuesta tanto. Usted le pide que active la cámara, los estudiantes ahí yo veo algunas clases y ahí los veo a los estudiantes hasta con su camisita, bien bonitos, bien ordenaditos, bañaditos, como que están en un salón. Pero eso se nos facilita con los adolescentes. Estamos hablando desde el salón, desde cuarto hasta bachillerato. Se nos da aún con la universidad. Cada uno se las ingenia y están ahí. Pero a las que se les dificulta un poco es a las que tienen pequeñitos. Ahí es donde se dificulta, créanme. Estaba haciendo un sondeo de cómo se van dando las clases. Y el otro día estuve en una de las actividades de mi sobrino y estaba viendo, miren, la maestra hasta utiliza títeres. La maestra creo que ha invadido parte de su privacidad de la casa y ha decorado las paredes como que si fuera el salón de clase, y tiene pizarra y tiene un teléfono y tiene cámara. O sea, están haciendo uso de la tecnología. Estamos avanzando en cuanto a eso.
E igual los chiquitos, miren, están procesando la información de una manera que antes no se hacía. Entonces aquí es donde aparece la neurociencia que entra en el aula, enseña y al mismo tiempo aprende a potenciar los cerebros de nuestros chiquitos. Esta es la parte que yo me encanta porque los niños están aprendiendo a utilizar tan pequeños estos recursos. Si no, veamos nosotros, ¿a qué edad venimos a tocar una computadora? En básica no nos enseñaban computación. Ha venido desde ahí por el 2000 para acá, que se les permitió a los estudiantes empezar a usar computadoras, porque antes lo que teníamos era una máquina de escribir, y no me van a dejar mentir. Aquellas que tuvimos la dicha de tener aquí una gran maquinota, ¿verdad? Tecleamos, y el gusto era de mover el carro cuando le decía, ¡plic! Y cerrábamos y retrocedíamos el carro. Era el recurso tecnológico que teníamos allá por el 80, 85, 90, 95. Pero de ahí empezaron a aparecer las computadoras. Cuando nos llamaron la etapa del milenio, en el 2000, que decía de que se iba a acabar hasta el fin, hablaban hasta del fin del mundo, ¿verdad? Entonces es importante hablar del dinamismo y la claridad que nos brindan las herramientas prácticas, y no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, nos permita conocer diferentes programas. Hay actividades que muchas veces no tienen que ver con la temática. Por ejemplo, si les dejan un video, pero le dicen, nosotros no somos programadores. Pero mire, puede ser un recurso, una habilidad blanda que ustedes tienen, y eso les va a permitir desarrollar la zona próxima y potenciar aquellos recursos o actividades que ustedes no sabían que las tenían, pero las tienen. Y de repente están editando videos y empiezan a realizar actividades ajenas a la carrera que ustedes usan, pero a la larga es un recurso tecnológico que van a poder implementar en otras actividades y volverlas más dinámicas, más accesibles. También es importante ver la realidad y la factibilidad que tienen estos elementos para mejorar la parte de la neurociencia en el aula. Y es muy importante cómo nuestro cerebro está asimilando y procesando toda esta información. Las claves para que aprenda y enseñar a nuestro cerebro a potenciar todo este tipo de recursos. Por ejemplo, ¿por qué en el aula hay apatía en cuanto al uso de los celulares? Sin darnos cuenta, jóvenes, hemos estado prestando más atención a lo que tenemos que hacer nosotros para enseñar, que es preparar clases, explicar, examinar, que a lo que tienen que hacer los estudiantes para aprender. De muchas veces nos centramos en otras situaciones. ¿Cuáles son las claves para enseñar y aprender en el aula teniendo en cuenta el potencial del cerebro? Todos aprendemos con todo el cuerpo, pero el cerebro es el más interesante. Hay que celebrar el cambio. A lo largo del tiempo, tanto psicólogos, filósofos, neurocientíficos, todos han intentado formular teorías para el aprendizaje. En esos últimos tiempos, la neurociencia ha hecho avanzar mucho las teorías del aprendizaje y rompe todos aquellos paradigmas en cuanto a que el cerebro es rígido, el saber no ocupa lugar, la estrella del cerebro es la neurona glía, en el adulto el cerebro no se desarrolla más, las neuronas no se regeneran, y así sucesivamente vamos rompiendo paradigmas. Entonces, muchas veces hablamos de bases biológicas de la neurología del aprendizaje, y entonces empezamos a hablar sobre diferentes escalas evolutivas, y empezamos a mencionar diferentes elementos y llegamos a la conclusión. ¿Para qué nos sirve el cerebro? Miren, el cerebro es básicamente una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre de nuestro entorno. Tendemos a recordar perfectamente todo lo relacionado con la supervivencia en este entorno. Sabemos localizar casa, empleo, comida, malos olores, las personas nos tratan bien o nos tratan mal, y así sucesivamente vamos almacenando información en nuestro cerebro. La utilizamos a corto plazo, o utilizamos memoria inmediata. Entonces, aprender es adquirir un conocimiento de alguna cosa por medio de la observación consciente o inconsciente.
En este caso vamos a hablar del estudio, del juego. Los niños aprenden de manera lúdica. ¿Qué hacen las maestras para que los niños aprendan a memorizar? Y no empiezan a cantar, pues, y no empiezan a bailar y empiezan a saltar. Y de repente ya los niños ya andan taradeando la melodía que se les enseñó. Ese es un recurso que se utiliza para la memoria. Entonces es importante abordar todos esos aspectos. Entonces la neurociencia es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde un punto de vista multidisciplinario la estructura y la organización funcional del sistema nervioso. Entonces estamos hablando de nuestro cerebro. Esta disciplina trata de comprender la fisiología general que es prescindible para comprender nuestros comportamientos, cómo estamos procesando esa información, enseñanza, aprendizaje, y también para poder aplicar herramientas que ayuden a la modelación de los estados emocionales. No sé si hay dudas o comentarios. Jóvenes, ¿dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios? Por el momento no. Es que se me han quedado calladitos, o están demasiado interesados o los perdí en lo que les estoy mencionando. Bueno, para avanzar, entonces hay que hablar que la neurociencia educativa, las aportaciones que da. ¿Quién me lee la presentación, por favor? A ver, ¿quién me lee la presentación? Solo uno. A ver, ok. Algunas aportaciones que iluminan cómo se conforma y se puede enriquecer el potencial de cada persona en interacción, desde luego, con su herencia genética. Luego dice neurociencia educativa. Aumentan los estudios sobre los periodos sensibles para el aprendizaje temprano, que tienen como base el desarrollo neuronal, y la motivación constituye el motor más poderoso para desarrollar y mantener un aprendizaje. Es la presentación, las subcompetencias asociadas a los sistemas operativos social y académicos. Ok, gracias Gerardo. Bueno, como vemos, la neurociencia educativa va más allá. Esta va investigando el funcionamiento del sistema nervioso, en especial el cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento que éstas tienen. Las investigaciones han revelado, por ejemplo, que la curiosidad y la emoción juegan un papel relevante en la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso vemos que cuando los jóvenes están haciendo actividades de laboratorio, la curiosidad aflora y la emoción también. Entonces, esta emoción de saber, me va a funcionar cuando realice que el volcán explote, o voy a lograr ejecutar adecuadamente y se dé la resolución que espero, la combinación o la mezcla de diferentes sustancias. Entonces, es ahí donde se genera, a través de la motivación, la adquisición de los nuevos conocimientos. Se da el proceso asimilación, acomodación, y luego el estudiante va replicando lo que está adquiriendo. Es ahí la importancia de la neurociencia educativa, que la conocemos como una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende nuestro cerebro en el ámbito educativo. La neurociencia también aplicada a la educación o neurociencia educativa es denominada también como neuroeducación. Cabe mencionar que en este ámbito se prefieren evitan este último concepto, así que mejor lo dejan como neurociencia educativa. Esta pues nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y las intervenciones que tienen los procesos neurobiológicos en cuanto al aprendizaje, y cómo se da la neurodidáctica tomada desde el conocimiento para aplicarlo didácticamente en el aula, y así favorecer los diferentes entornos para adquirir y que nuestros alumnos aprendan
y comprendan al mismo tiempo a través de la ayuda de los docentes y así poder ejecutar la enseñanza de una forma más eficaz. Me va a decir, pero Liz, usted me está diciendo teoría. No, eso se lleva a la práctica. Miren, nosotros nos podemos ingeniar cada recurso y este nos va a favorecer en el aula y vamos a tratar constantemente de estar llamando la atención de los jóvenes. Hagámoslos partícipes. Miren, hay clases que se vuelven aburridas. Por ejemplo, si no hay una presentación, si solo es texto, si no hay colores, por ende el estudiante se aburre. Pero hay que jugar con colores, hay que jugar con no sobresaturar las presentaciones. Eso favorece al momento de estar adquiriendo el aprendizaje porque asociamos colores, vamos enriqueciendo cada una de nuestras partes. Vaya, por ejemplo, acá en el sistema operacional social empezamos a hablar de una conciencia sensorial. Esta área se ocupa de la percepción y el procesamiento riguroso de las señales sociales relevantes. En la parte del razonamiento social, implica la capacidad para tomar decisiones. Estoy pensando, estoy actuando aquí y ahora. La teoría de la mente es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Entonces empiezo a analizar y a tratar de dar una respuesta del por qué están pasando diferentes situaciones. La afiliación de empatía, bueno, la misma palabra lo dice. Son las competencias que tengo para la vinculación confiable y poder relacionarme con otra persona. Me pongo en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué está pasando esto? Estados emocionales. Estos son los que más inciden en cuanto al proceso de formación. Si yo estoy triste como docente, de alguna manera voy a transferir mi tristeza o mi estado emocional a ustedes. De repente pueden decir, que, miren, se percataron de que la licenciada estaba diferente este día. Iba a decir, sí, la sentí medio despistada o sentí que no era ella. No estaba hablando como siempre lo hace. Le preguntábamos y divagaba en la respuesta. Entonces, es ahí donde yo transfiero mis estados emocionales a ustedes. O pueden decir, no, hombre, esta clase estuvo aburrida ahora, la licenciada no dijo nada relevante. O puede que la licenciada venga demasiado emocionada y bueno, jóvenes, vamos a aceptar esto. Y ustedes se motivan y la interacción se va dando constantemente. Entonces, va a depender del estado que tenga el docente, cómo va a transferir la educación a los estudiantes. Pero ojo con esto, también va a depender de los estados emocionales que cada uno de ustedes tenga para adquirir el aprendizaje. Muchas veces todos tenemos problemas personales, familiares, laborales, nos peleamos con el novio, con la novia, me discutí con mi pareja, me discutí con mis hijos, vengo molesta a la clase. Entonces ese estado emocional me inhibe, me bloquea para adquirir el aprendizaje. Ahora no se digan los chiquitos, yo no quería entrar a clase, no me quería bañar y mi mamá me pegó, me castigó y tuve que entrar a la clase. Entonces cuando entro a la clase no voy a entrar con los mejores ánimos. El niño puede que hasta se ponga a llorar en la clase porque son casos que pasan. Antes lo vivenciábamos en la presencial, ¿verdad? Que mirábamos de todo y oíamos de todo. Pero también en la presencial se nota. Los niños son niños. Los niños siempre expresan lo que están sintiendo, lo que les está molestando. Siempre lo hacen. Es una parte que admiro tanto de los pequeñitos. Demuestran sus emociones a flor de piel. Si algo les pasa, lo dicen. Raras veces se quedan callados. Raras veces. También la evaluación de la compensación consiste en el uso adaptativo de la reciprocidad. Esto habla de la sensibilidad apropiada para que ambas partes se beneficien de una mutua relación. Entonces estamos hablando de esos aspectos que van favoreciendo el sistema operativo. En cuanto a esto, aparece Hemsen en el 2014 que considera elementos claves del sistema operativo académico. Él dice que es una manera de pensar y plantearse las cosas que genera confianza, el esfuerzo a largo plazo, lo que requiere gratificación diferida, atención, memoria
a corto plazo y el procesamiento de datos. ¿Cómo? Le vamos dando una secuencia al conjunto de competencias que nos permiten priorizar e identificar y poner en orden un conjunto de acciones. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? ¿Hay dudas? A ver, ¿quién me lee la siguiente presentación? Jóvenes. Hola. Jóvenes, ¿están ahí? Yo, licenciada. Dígame, Nidia. Yo se la leo. De la inteligencia a la educación emocional. Muchos de los elementos que hemos ido señalando en los sistemas operativos, social y académico estaban contemplados en los elementos propuestos por Goleman desde su concepción de la inteligencia emocional. Conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Gracias. Acá tenemos 3 autores. Miren. Cuando hablamos de emociones, definir qué son las emociones es extremadamente difícil y complicado, dado que son fenómenos de origen multicausal. Por ejemplo, hay quienes lloran por un sentimiento, lloran porque se sienten impotentes, lloran porque se ha ido un familiar, lloran porque perdieron algo significante y valioso en su vida. Pero también hay quienes que pueden llorar de tanto reírse, de felicidad. Ven a alguien que no habían visto durante tantos años, lo ven, sonríen y lloran de felicidad. Entonces el llanto no puede ser solo por tristeza, también puede ser por alegría. Entonces es un ejemplo acá claro de que es de origen multicausal. Yo puedo llorar de emoción porque estoy viendo que mi hijo o mi sobrino se está graduando, ha alcanzado un logro. Lloro de empatía de ver que mi mejor amiga se llevó el primer lugar. Aplaudo, grito, me siento eufórica porque mi equipo ganó una copa. Entonces, las emociones son multicausales. Puedo llorar, me puedo enojar al mismo tiempo porque perdieron o puedo mejorar. O sea, las emociones van a variar. Estas se asocian a reacciones afectivas de aparición repentina de gran intensidad y tienen un carácter transitorio y van acompañadas de cambios somáticos, los cuales se presentan siempre y cuando exista una respuesta a una situación de emergencia o a estímulos de carácter sorpresivo o de gran intensidad. Estas mismas se vinculan a las necesidades biológicas y de bajo control de las formaciones subcorticales, lo que se presenta en diversas formas y cumplen diferentes funciones generando distintas consecuencias. Entonces las emociones jóvenes predisponen a los individuos a una respuesta organizada en calidad de valoración primaria. Esta respuesta puede llegar a ser controlada como un producto de una educación emocional, lo que significa que podemos ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí misma, sino en las emociones. Recordemos que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el producto de las decisiones tomadas por cada uno de nosotros. Entonces, eso significa que las emociones son eventos o fenómenos de carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido en términos sociales. Se pueden clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos placenteros y significan una situación que es beneficiosa, como lo son la felicidad, el amor, lo que mencionaba anteriormente como un ejemplo. En cuanto a las negativas, cuando van acompañadas de sentimientos desagradables y se percibe la situación como una amenaza, entre las que se encuentra el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la tristeza, el asco. Cabe mencionar que hay otras que son neutras cuando no van acompañadas de ningún sentimiento, entre las que se encuentran la esperanza y la sorpresa.
Las emociones se clasifican también como la respuesta que brinda una persona de alta o de baja energía. Es importante destacar que es posible que se manifiesten en distintas emociones a la vez. Lo que mencionaba, el llanto, la risa, la alegría. Ahora bien, la inteligencia emocional, cuando a finales de los años 80 Howard Gardner publica en su libro Frames of Me, parece que se dice, y no soy buena en inglés, jóvenes. Posteriormente habla de las inteligencias múltiples en 1983 y aparece la teoría en la práctica en 1995. Él plantea la existencia de diferentes inteligencias, incluyendo entre esas las inteligencias interpersonal e intrapersonal. Abrió un espacio fundamental en la reconceptualización de la educación y aunque no era esta su intención, esto llevó a tener que considerar el papel que juegan las emociones en ella. Sin embargo, fue Daniel Goleman en 1996 quien frente a la parte del sistema educativo heredado desde la Ilustración y determinado por el conductismo, popularizó por medio de su libro la inteligencia emocional, y es acá donde nos habla del IE. Las ideas audaces e innovadoras de Peter Sullivan y John Mayer habían propuesto desde 1990, las cuales venían a cubrir los espacios vacíos dejados por el constructivismo. En el constructivismo se habla de que el estudiante va construyendo día a día su proceso de formación. Entonces encontramos esta parte. Coleman se centra más que todo en la inteligencia emocional, pero Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples y que son varias. Guilford y Sternberg, pues ellos hablan ya del coeficiente intelectual. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas, jóvenes, o comentarios? ¿No hay dudas? Ok, sigo avanzando entonces. De alguna forma, pues las inteligencias van generando nuevos aprendizajes. Acá tenemos al autor Lucas y Claxton, pues que ellos se centran en la inteligencia y hablan sobre el conjunto de armónico entre el complejo de distintas competencias. Siempre vamos hablando de que todo estudiante tiene diferentes competencias. Es lo que yo mencionaba anteriormente como las habilidades blandas. También cabe pensar de forma reflexiva, pensar sobre el pensamiento en la metacognición, esforzarse por ser preciso, aplicar conocimientos anteriores a nuevas situaciones. Y esto va generando la zona de desarrollo próximo, donde al principio iniciamos con un guía, pero posteriormente empezamos a realizar las actividades sin supervisión de un adulto. Y es cuando desarrollamos nuestra zona de desarrollo próximo y tenemos los diferentes potenciadores que nos permiten adquirir mayor aprendizaje. También los autores señalan la inteligencia como una dimensión práctica, intuitiva, distributiva, social y estratégica. Acá pues se va autorregulando y vamos entrando en la parte de la reflexión. También es importante mencionar el desarrollo de la inteligencia que cada día se va haciendo más intensa. Hablamos también que la conducta inteligente de cada uno empieza a hacerse compatible con el bienestar de los que nos rodean, hombres o mujeres. ¿Han escuchado el término que dice que inteligencia trae inteligencia? Pues eso sí suele pasar. Si nosotros nos relacionamos con personas que les gusta el estudio, que les gusta algún tipo de arte, al final nosotros también adquirimos ese tipo de gustos, o podemos rechazarlos y orientarnos a otro tipo de situaciones que van a favorecer. El aprendizaje y la evaluación adaptativa es la solución final. Bueno, como sabemos, la enseñanza programada está en la educación adaptativa. Acá la autora Mercedes García hallamos una síntesis correspondiente en cuanto a los principios pedagógicos podrían fundamentar el aprendizaje adaptativo como la educación inclusiva.
siempre vamos tratando de volverlo inclusivo y que nos permita adquirir esos conocimientos. Igual genera las oportunidades para que los educadores tengan acceso a la tecnología necesaria. ¿Cuántos de ustedes tuvieron, o aquellos que tienen papel de docente, trabajan como docentes, tuvieron que innovar en cuanto a la tecnología? Tuvieron que aprender a utilizar plataformas, por ejemplo, Google Classroom, Zoom, cómo llevar reuniones en línea, cómo montar una aula en el Google Classroom. Entonces, para cada uno ha sido un proceso tedioso, para otros muy complicado, pero sucesivamente han adquirido aprendizaje. Entonces, vemos que no solo el estudiante es el que aprende, también uno como docente, como tutor, como catedrático, también uno aprende constantemente. Entonces están apareciendo nuevos conocimientos que nos permiten ir avanzando constantemente. Ahora bien, existen dos modelos generales que mutuamente son incluyentes. Por ejemplo, el impulsado por el contenido y el impulsado por la evaluación. La integración del aprendizaje adaptativo en los diferentes cursos online masivos y abiertos, encontramos una nueva modalidad de los mismos. Permite la mediación de la comprensión del estudiante en tiempo real y puede facilitar el aprendizaje, sobre todo los modelos de capacitación profesional específica en entrenamiento. Cabría preguntar la variedad de culturas y estilos de aprendizaje que pueden aportar los miles de alumnos y alumnas que se apuntan en estos cursos, como sus necesidades reales. Si será posible conseguir grandes conjuntos de datos estadísticamente válidos que permitan proporcionar consejos de aprendizaje personalizados a cada uno de los estudiantes. Entonces vemos cómo se va impulsando el aprendizaje, uno por contenido y otro por evaluación. Debo aprenderme este contenido porque me lo van a evaluar próximamente. O el que se impulsa por el contenido, lo que tiene dentro de, esta información, yo que soy docente, esta información me interesa para ayudarle a mis estudiantes. Por ejemplo, una ruleta para adquirir aprendizaje, o un momento de rifar un tema para exposición. Yo utilizo una ruleta de conocimientos, pongo el nombre de los integrantes o pongo el grupo y automáticamente empiezo a hacer que la rueda funcione y me va a permitir un nuevo plus para que los estudiantes no digan que les hice trampa al momento de elegir los grupos o de exposición. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de resilientes? ¿Qué es una persona resiliente? A ver, veamos, ¿qué es para ustedes persona resiliente? Licenciada, quizás una persona resiliente es aquella que se resiste a algo. Ok. ¿Quién más? Veamos. Gracias. Son personas que suelen tener confianza en sí mismas. Ok, gracias. ¿Quién más? Veamos. Veamos quién más. Quizá una persona con la capacidad de salir adelante, a pesar de los diversos factores que puedan estar impidiendo a él su desarrollo. Ok, gracias. Muy acertadas las respuestas que me están dando. La resiliencia, pues, es la capacidad que le permite a las personas anteponerse a las distintas adversidades que se le presentan en la vida día con día. Le permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas al conflicto. Y esto es lo que nos queda a nosotros los docentes, ser resilientes, sobreponernos ante un mal día. Mis alumnos no están aprendiendo, ¿qué debo de hacer? Debo mejorar. Debo buscar ayuda, debo ver cómo yo voy a mejorar para que ellos comprendan. Muchas veces toca ponernos en el papel del estudiante. No buscar palabras técnicas o rebuscadas, sino ponernos en el lugar de ellos para que ellos comprendan
lo que estamos tratando de decir, poner ejemplos prácticos, no irme con ejemplos de allá, de Rusia, China, Egipto, no. Ejemplos reales que cada uno de nosotros vivencia cada día. Entonces es importante que la persona tome un papel más activo desde este marco, pero también tiene el contexto y su modo de influir positiva o negativamente. Entonces vemos que las personas pueden tener una acción terapéutica. Poco a poco los autores van a trabajar para identificar los factores que van a proteger de los diferentes riesgos, que van a cambiar su nombre en función del modelo escogido. Y acá pues vamos viendo que se trata de mejorar constantemente. De la escuela inclusiva al sistema inclusivo. Miren, no es lo mismo una escuela inclusiva que tengamos un sistema inclusivo. Muchas veces, no me van a dejar mentir, existen escuelas que no tienen las condiciones necesarias para tener una población con cierto tipo de discapacidad o con necesidades especiales. No las hay. Por ejemplo, no hay rampillas para las personas que tienen que usar muletas o para las personas que andan en silla de ruedas. Son raros y contados aquellos centros que los tienen. Otro, cuando existe una persona que por A o B motivo no puede escribir adecuadamente o no puede pronunciar de alguna forma las palabras, no existe un aula. Bueno, en algunos lugares sí sé que existe un aula, pero se me ha escapado el nombre ahorita. No es aula acelerada, espérenme, se me ha ido el nombre, se me fue el nombre. Pero son aulas donde los niños reciben ayuda para pasar ese tipo de dificultades. Recordemos que muchas veces una dificultad puede ser a corto o a largo plazo. Puede que un niño siempre haya sido muy aplicado, muy bueno para las matemáticas y todo eso, pero de repente sufre un accidente y por A o B motivo se genera una lesión. Y ese alumno tiene dificultad con su memoria para retener información, entonces se debe de trabajar con esos niños para mejorar esa condición. Pero hay situaciones que no se vuelven temporales, sino que ya se vuelven más complejas. Entonces ya quedan como lesiones y difícilmente pues vamos a lograr recuperar que este niño vuelva a ser la persona que era antes. Pero eso tiene que ver con estudios, con evaluaciones de especialistas que confirmen la situación del estudiante. Entonces, sabemos que la escuela inclusiva nació como respuesta a los procesos de integración escolar de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Esta denominación, aunque incluya tanto a personas que se catalogaban como discapacitados, como a los que se les suponía una superdotación o talento especial, había puesto demasiado el acento en la discapacidad. Permítanme. Las disculpas, el señor de la verdura se había quedado acá enfrente. Para ir mencionando, pues sabemos de que personas que tienen superdotación o un talento especial van asentándose de alguna manera y van mejorando en cuanto a sus diferentes procesos. También se debe de hablar de una educación no discriminatoria en la que se incluyan y se promuevan las necesidades que cada uno de nuestros pequeños tiene. Y no solo nuestros pequeños, sino que también nuestros adolescentes. La educación personalizada como herramienta imprescindible para atender la diversidad en el aula. A ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de una educación personalizada? Una educación más puntual para atender la necesidad o capacidad del niño o la niña. Ok, gracias. Gracias, Juan. ¿Quién más? Veamos. ¿Quién más?
quizá como una educación que se va a ajustar más a las necesidades de cada estudiante y no va a seguir como un esquema, ¿cómo lo diría? Inalterable, sino que va a ser como más participativo y va a tener más variación con respecto a las diferentes circunstancias con las que se estén trabajando. Ok, gracias. Como sabemos, la educación personalizada va a variar en cuanto a las necesidades que tenga cada uno de nuestros pequeños. El camino hacia la implementación real de la educación inclusiva en las aulas siempre ha resultado complejo, pasando por diferentes dilemas cuya solución parece casi inalcanzable y muchas veces se ha vulnerado diferentes aspectos en cuanto a la educación. También es necesario dirigir nuestros esfuerzos hacia la realización de una currícula más flexible, en el que los estudiantes tengan cabida sin pensar tanto en que aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, y para que estos logren alcanzar unas competencias mínimas en que cada estudiante pueda desarrollar al máximo su potencial individual. Miren, esto es muy importante, pero muchas veces no se cumple. Ese es un aspecto que ha sido olvidado al principio en cuanto a la UNESCO en 1994, cuyo objetivo consistía en que las escuelas acogieran a los niños independientemente de las condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales. Aquí también hablaba de la parte lingüística, incluyendo aquellos con discapacidades graves. Cuando hablamos de niños con discapacidades graves, en aquel entonces se mencionaba así, ahora se habla de niños con necesidades especiales. Estamos hablando de los niños con síndrome Down. Entonces muchos decían, ese niño es retrasado, ese niño es enfermito, enfermo mental. Son seudónimos que no se deben de utilizar, no se deben de implementar. Entonces es ahí donde entra en vigencia la parte de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esto se dio en el año 2006. Esto se convirtió en el primer tratado de derecho internacional que asume específicamente los derechos de las personas con diversidad funcional. Miren, eso es muy importante porque eso promovía y protege y asegura que todas las personas con discapacidad puedan gozar en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como también el respeto a su dignidad inherente. Es muy importante hacer hincapié y mencionar este tipo de cosas, porque la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana se centra en las limitaciones que estas personas pueden tener. Entonces, también es importante mencionar respecto a la educación el artículo 24, que establece que los Estados partes aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, de tal forma que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a una educación sin discriminación y que descanse sobre la base de una verdadera igualdad de oportunidades. Y ahí sucesivamente pues se va desarrollando el artículo, que tiene, me parece que 3 subítems. Entonces vemos que la convención debe de asegurar que las personas con diversidad funcional no queden bajo ningún concepto excluidas de un sistema general de educación por motivos de discapacidad. Y es acá donde entra la importancia del dilema de la localización. Cabe recordar que la Declaración de Salamanca pues propone que no existieran centros de educación especial si no se crearan, y es por eso que antes solo conocíamos al IRRI, que era el único centro donde los niños con necesidades especiales podían recibir educación. Entonces, pero vemos que hoy en día existen niños con necesidades especiales en los diferentes centros educativos. Ya no es necesario excluirlos de alguna manera, sino que por el contrario, se les ha incluido. Entonces, no debemos dejar de lado todo lo relacionado con la localización, ya que el lugar donde son escolarizados los jóvenes, los niños,
con necesidades educativas especiales tiene consecuencias directas sobre algunas variables en cuanto al proceso de inclusión. La inclusión educativa, ¿quién me ayuda a leer? Veamos. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, jóvenes, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada. Ok. Dice, el dilema de la localización. Cabe recordar que en la Declaración de Salamanca se proponía que donde no existieran centros de educación especial, no se crearan, y que en caso de existir, no siguiera aumentando su número. Con ello se pretendía que estos se transformasen en una herramienta de apoyo para la inclusión educativa y constituyesen una alternativa excepcional en el proceso de escolarización permanente o compartida de algunos alumnos con necesidades educativas muy singulares. No debemos dejar de lado todo lo relacionado con la localización, ya que el lugar donde son escolarizados los alumnos con necesidades educativas especiales tiene consecuencia directa sobre algunas variables del proceso de inclusión, como son la participación y el aprendizaje del alumnado. Ok, gracias. Bueno, como sabemos, es muy importante hablar sobre esa parte. También la inclusión educativa tiene que ver con la inclusión de las escuelas que van desarrollando metodologías y diferentes técnicas que van a ayudar a una adecuada respuesta a las características individuales que cada uno de los estudiantes tiene, y que también se va rechazando el enfoque educativo tradicional basado en la homogeneidad que beneficia tan solo a unos pocos estudiantes. Acá se trata de incluirlos a todos. Miren, si yo tengo estudiantes que tienen mayor potencial que otros, entonces mi deber como docente es incluirlos y hacer que estos jóvenes que tienen un mayor potencial me puedan servir como incitadores o motivadores para que los estudiantes que no tienen que tienen dificultad puedan mejorar constantemente en ese proceso de formación, que les ayuden a alcanzar los diferentes retos que cada uno de ellos tiene. Es muy importante generar ese vínculo en cada uno de ellos. Es importante que reconozcamos los líderes innatos y que eso nos permita generar más líderes. Entonces hay que ir avanzando y de esa manera se genera enriquecer algunos aspectos de autonomía individual, la independencia que cada uno de nuestros estudiantes va teniendo. Y eso favorece pues realmente el proceso formativo de cada uno de ellos. En cuanto al dilema de las diferencias, acá el material nos habla que existe dice, si seguimos este ejemplo queda claro que debemos tomar las diferencias como una riqueza y dirigirnos hacia una cultura de la diversidad que no considere el sometimiento de las culturas minoritarias a las condiciones que se le imponga a la cultura homogénea. Entonces estamos hablando de cambiar los diferentes paradigmas que hay dentro del salón de clase. Muchas veces solo nos limitamos y decimos, no, es que este alumno es problema. No, es que este joven no hace caso. Pero ¿qué hacemos como docentes para mejorar esas condiciones? Miren, muchas veces los estudiantes que son conflictivos dentro del aula no crean que es por un patrón que ya trae de conducta o él simplemente quiere ser un malcriado o algo así. Algo hay detrás de esa conducta. Muchas veces realizamos la escalera de la violencia. Si en mi casa solo pasa un conflicto, ¿qué creen que voy a llevar donde quiera que yo vaya? Independiente sea trabajo, sea escuela, voy a llevar el conflicto porque voy a estar replicando automáticamente un patrón conductual que ya tengo preestablecido. Otras veces preferimos cambiar ese patrón de conducta, ¿verdad? Miren, si yo tuve, por decir algo, no tengo nada en contra de los padres napolitanos, pero si de repente
Sabemos que hay diferentes estilos de padres, tipos de padres, los autoritarios, los negligentes, los democráticos. Entonces, si de repente yo he tenido unos padres negligentes, yo no me voy a, yo voy a ver ese espejo y voy a decir, no, yo no quiero ser un padre negligente, una madre negligente para mis hijos. Yo quiero volverme el padre o la madre que no tuve. El padre democrático es aquel que va a tomar en cuenta las opiniones de sus hijos, sin olvidarse que él es la figura paterna, puede llegar a negociar con los hijos. Eso también muchas veces nos suele pasar a los docentes. Tenemos muchas veces que negociar con nuestros estudiantes. Algún tipo de conducta inapropiada, bueno, cuando estábamos en la parte presencial, las podíamos observar. Entonces podíamos mejorar en cuanto a eso. No está de más, lo vamos a poder seguir continuando, lo podemos seguir haciendo. Recordemos que de alguna manera, pues, esa situación en la que estamos actualmente del virus va a cambiar. Tengamos fe que va a cambiar y vamos a volver a los centros escolares con normalidad, en lo que cabe. Hay que luchar por llegar al lado contrario y exigir que la sociedad modifique por completo sus comportamientos y actitudes hacia las personas con diversidad funcional, persiguiendo una verdadera cultura que entienda esta desde su vértice más positiva y enriquecedora. Si vemos, se han generado grandes cambios a lo largo, porque vemos personas que están trabajando en centros de comida rápida. Yo he visto gente con síndrome de Down trabajando en atención al cliente, en la Pizza Hut, en Wendy's y el Burger King, me parece. Y están ahí. Entonces se está incluyendo a estos jóvenes con estas necesidades especiales. Es muy importante. La educación personalizada, pues, como la misma palabra lo dice, se centra la información en el niño. Cuando tenemos niños que tienen alguna dificultad, muchas veces como docentes, optamos por tener un pequeño espacio con los niños que tienen problemas de lectura para agarrar el dictado. Entonces, se trata de ir mejorando constantemente en esos diferentes procesos. Acá tenemos los autores Arnaiz, Hargreaves, Julian, Holmes y Parrilla, y ellos hablan de retomar la educación personalizada como un sustrato primordial para el correcto funcionamiento de la escuela inclusiva. Entonces, ¿qué se busca con este tipo de aulas? Poner al nivel a los alumnos que están presentando algún déficit para incluirlos y que puedan competir al mismo nivel que sus demás compañeros. Entonces, se trata de atender las exigencias de naturaleza humana para conseguir que cada hombre o mujer llegue a ser lo mejor persona posible en todas sus notas, constituciones y dimensiones. Entonces, de eso se trata la educación personalizada. El diseño universal de aprendizaje. Miren, una adecuada respuesta a la diversidad pues va a generar grandes cambios a los diferentes esquemas y paradigmas. Como sabemos antes, en cuanto a la educación, solo el docente tenía voz y mando. No había nadie más, el alumno ni siquiera podía opinar. Y es ahora un privilegio que ustedes como estudiantes tienen de poder interactuar contra el maestro. Antes, en los años 50, 60, lo que el maestro decía era la ley. Y no podía el estudiante refutar lo que se estaba diciendo en ese momento. Sin embargo, con el tiempo y los diferentes cambios que se han venido dando, ustedes como estudiantes pueden interactuar con el docente y decir, mire, yo creo que eso no es así. Dar su punto de vista y encontrar un punto de quiebre entre la metodología y reflexionar sobre aspectos sobre el aula. Entonces vamos viendo que se va dando la educación a nivel general y es así como vamos mejorando y vamos volviendo nuestras aulas inclusivas, independientemente de las condiciones que muchas veces puedan tener nuestros estudiantes. ¿Dudas o comentarios? ¿Jóvenes? ¿Dudas o comentarios? ¿Duda? No, creo que no, licenciada. Ok, bueno, voy a explicar, con eso estaríamos finalizando la parte de la temática, pero sin embargo, quiero volver a explicar la parte de la tarea examen. Recuerden que esta está para el 25 de abril
se les iba a realizar un examen, pero coordinación tomó a bien el dejarles mejor una actividad. En esta actividad, pues la que va a sustituir la parte del examen. Permítanme, estoy buscando el material. Ok. Esta va a sustituir la parte del examen. Sobre la base de los contenidos de la unidad 1 y 2, cada estudiante deberá realizar un artículo académico. Cada estudiante realizará un artículo académico escrito de 5 a 8 páginas. Acá no va incluida la carátula. Si usted hace 6 páginas de contenido, por ende debe agregar la página de carátula y de la conclusión. Eso va aparte. Si hace 8 páginas, deben de ser 10 páginas, carátula y la de donde va la bibliografía. Ahí van las indicaciones que cada uno debe de tomar, el tamaño, los márgenes, el título del artículo. Debe ser creativo y sintético, asociado con el tema seleccionado. El título tiene que ser llamativo y crear el deseo de leer el contenido. Este debe presentar las palabras clave del tema desarrollado. Introducción del artículo. Este punto debe desarrollar de qué trata el artículo en una descripción hacia una contextualización del fenómeno estudiado, descrito con claridad y dejada sentada las bases del documento escrito. Luego viene el desarrollo o el nudo del artículo, las conclusiones y las valoraciones finales. Realizar una recapitulación breve sobre lo planteado en las secciones anteriores. ¿De qué abordó la temática? Ustedes pueden retomar ya sea 1 o 2 temas de la unidad 1 o incluir de la unidad 2 cualquier tema. Alguien me decía, Licky, ¿puedo mezclar todos los temas? Si usted puede hacer una síntesis o un análisis completo, hágalo. Pero si usted me dice, mire, yo solo voy a retomar tal tema, hágalo, realícelo. Lo importante es que cumpla con los criterios que se le están solicitando. También en la parte, bueno, ya mencioné el desarrollo y las conclusiones. Hay que realizar una redacción del artículo coherente en las oraciones, bien construidas, orden lógico, justificado, jóvenes. Los párrafos, su uso de los anexos de manera eficiente y uso del lenguaje técnico científico a nivel académico de la licenciatura. No vayan a buscar palabras rebuscadas. Y si van a buscar información en internet, por favor, citarlo, porque de lo contrario se va a tomar como plagio. Si se encuentra más del 20% de la información, se va a tomar como plagio. Cada estudiante podría realizar las citas que estime pertinentes y deberán estar fundamentadas responsablemente en datos estadísticos, referencias bibliográficas, notas periodísticas, entre otras. No se permite el plagio, de manera que quien coloque citas sin su respectiva referencia bibliográfica, automáticamente la nota es de 0. La presente actividad es de carácter individual y tiene una ponderación del 25% de su nota final para aprobar la asignatura. Recuerde tomar en cuenta la rúbrica anexada y a continuación para la evaluación de su artículo. Y ahí aparecen los 5 elementos que se van a evaluar. El título del artículo, la introducción del artículo, el desarrollo y la exposición de los motivos o el nudo del artículo, conclusiones, valoraciones finales, redacción del artículo. Esta actividad ustedes la van a presentar el 25 de abril hasta las 11:59 en la plataforma móvil. Lo van a subir en formato PDF para que no se desconfigure. Ustedes lo van a subir a plataforma. ¿Dudas sobre lo que estoy mencionando en este momento, sobre la actividad? Licenciado, una consulta. Dígame. Con respecto al desarrollo del tema, ¿pudiéramos utilizar esquemas? No. No Ok, pueden muchas utilizar gracias. esquemas. Porque es un artículo el que ustedes están exponiendo. Si fuera esquema, pues se les hubiera planteado de diferente forma. El esquema usted lo puede utilizar a nivel personal para sacar las ideas principales y luego desarrollar el artículo que se le está pidiendo. Para eso sí lo puede utilizar.
Muy amable, licenciada, gracias. Ok, continuemos. No sé si hay otra duda o otro comentario, y si no, pues paso a explicar la segunda actividad. En cuanto a la creación de este artículo, hay que, como en el caso de la introducción y las conclusiones, ¿van por separado especificados o también van incluidos dentro del desarrollo, así como lo mencionó con el ensayo? No, el ensayo es totalmente diferente. Esta tiene una introducción aparte. Esa va a la página de introducción e igual la página de conclusiones van aparte. En el ensayo es que va implícito dentro del desarrollo del mismo. Ok, licenciada, muchas gracias. Ok, veamos. Ahora voy con la parte del ensayo. Van a realizar un ensayo tomando en cuenta los contenidos que están en plataforma desde la 2.1 hasta la 2.5 y que habla sobre algunos referentes del marco legal nacional e internacional sobre el concepto de la diversidad, el potencial de la revista de investigación, que es el material que hemos leído, solo que está delimitado de la página 27 a la 29, y el audiovisual, una breve historia de los derechos humanos. Acá en la breve historia, pues en el video se nos presenta desde cuando Sirio el Grande empezó la lucha por los derechos humanos. También hay que mencionar los elementos, las preguntas que ustedes deben de dar respuesta dentro del ensayo. ¿Qué son los derechos humanos? La igualdad en el concepto de diversidad y la educación personalizada. Estas son preguntas que deben dar respuesta dentro de la parte de su ensayo. Recuerden que los ensayos no llevan subtemas, van de corrido. Para ampliar los conocimientos sobre elaborar la introducción y desarrollo de conclusión, debe prestar atención. La introducción, como bien lo dice el material, se explica de qué trata el trabajo, en ese caso el ensayo. La introducción es importante porque tiene la función de poner en contexto al lector en referencia al tema en estudio. Por tanto, la comunicación inicial entre el autor y el lector debe permitir no entrar en mucho detalle, pero sí presentar el tema. Por ejemplo, decir, en el presente ensayo, vamos a abordar lo que son los derechos humanos, la igualdad en el concepto de diversidad y la educación personalizada, por lo cual se ha estudiado o se han revisado los diferentes materiales propuestos por cátedra o se ha buscado en nivel de internet, por lo cual se citarán posteriormente las páginas de donde se ha retomado para ver cómo los derechos humanos han venido evolucionando a lo largo para llegar a nuestra actualidad y cómo tienen su injerencia en cuanto a la igualdad en el concepto de la diversidad. Y a su vez esto facilita o genera una educación personalizada que al final va a beneficiar a un sector, al sector educacional. Algo así se me viene a la mente para hacer una introducción. Pero eso es algo que ustedes, cada uno lo va a desarrollar de diferente manera. Yo estoy clara que tienen un nivel de particularidad de redacción totalmente diferente. En cuanto a la parte del desarrollo, pues es en sí ya lo que trata el análisis de nuestro ensayo. Abordar y empezamos. Sirio el Grande, para hacerlo mención, recuerden, no debe de llevar subtemas que diga desarrollo. No lo debe de llevar. Debe partir directamente desde un hecho o desde un nombre. Por ejemplo, yo acabo de mencionar, Sirio el Grande fue el primer precursor en a lo largo de la historia que empezó a luchar por los derechos humanos y posteriormente y empiezan a desarrollar el contenido. Cuando llegan a la parte de la conclusión, que suelen ser los últimos 2 párrafos, no vayan a poner conclusión. Recuerden, no hay subtemas. Ustedes dicen, para concluir, en el presente ensayo o en el siguiente ensayo, vemos cómo los derechos humanos han venido evolucionando a lo largo de la historia que tenemos como humanidad y de alguna manera, y ahí ustedes empiezan a escribir lo que han comprendido de lo que han leído. Esas son sus conclusiones.
¿A qué llegaron ustedes al final? ¿Qué fue lo que comprendieron? También deben de subirlo en un archivo en PDF en el espacio correspondiente de la tarea de la unidad 2 y que esta va a estar habilitada desde las 11:55 hasta, a las 11:55 del día 14 de mayo del año en curso y tiene una ponderación del 15%. Cualquier consulta la pueden hacer ya sea en plataforma, ya sea por correo electrónico. Recuerden de que WhatsApp es un medio para acortar, no para despejar las dudas que tengan. Y a su vez a ustedes les sirve de respaldo para decir de que ustedes sí estaban preguntando por alguna razón de que mi persona no les conteste. Ustedes pueden decir, mire, yo le he escrito a la licenciada y no me da respuesta. Tienen un medio de comprobación. Entonces, por eso se les pide utilizar los medios que nosotros utilizamos para interactuar con ustedes. WhatsApp es para acortar comunicación, pero no para dar respuesta a todas las inquietudes que se les están presentando. Veamos, no sé si hay alguna duda, algún comentario o algo por el estilo. ¿Jóvenes? ¿Dudas o comentarios? No, licenciada. No, claro. No, licenciada, yo creo que todo está bien claro. Ok. Voy a tomar eso como sí, que todo está bien. Bueno, no, igual de igual forma, jóvenes, si ustedes tienen dudas que se les vayan presentando al momento de estar realizando las actividades, háganmela saber, yo con gusto les respondo. Si me tardo en un lapso para responder, espérenme que yo igual les voy a responder, ya que estoy con otros grupos también trabajando. Bueno, si no queda más, jóvenes, pues estaríamos dando por finalizada nuestra tutoría. Espero que pasen un bonito fin de semana, avancen en lo más que puedan en sus actividades académicas. Hagan un cronograma de actividades para que no se les saturen todas a última hora y se vean abrumados y corran contra el tiempo. Así que esa es una de las técnicas que yo les puedo ofrecer. Organicen sus actividades académicas, dedíquenle media hora, una hora a cada una de las actividades para que a última instancia no estén corriendo y se sientan que ya no pueden más. Así que, jóvenes, bendiciones, que pasen bonito, feliz fin de semana. Por favor, tomen en cuenta las medidas protocolarias. Recuerden, el virus aún está ahí, no se ha quitado. Así que es importante seguirnos cuidando. Usemos las mascarillas, alcohol gel, no nos expongamos tanto en la calle. Y pues si nos toca salir por cuestiones laborales, por cuestión familiar, siempre tomar las medidas necesarias. Jóvenes, me despido, bendiciones. Gracias, igual, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, Muchas igual. gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias igual, bendiciones, jóvenes. Gracias. Gracias, bendiciones, jóvenes.